Yo vi cómo mi mundo se desmoronaba en una sola noche de traición. Cuando mi esposo y mi mejor amiga me robaron no solo mi fortuna, sino también el último aliento de mi hijo en ese hospital que ellos cerraron por deudas falsificadas. Pensaron que me quedaría en silencio, ahogada en lágrimas y ruinas, pero en ese instante juré que su codicia les costaría el alma, y empecé a tejer una red de venganza que ni el diablo mismo podría deshacer. Y cuando el juez alzó el mazo, no fue justicia lo que cayó, fue el eco de mi rabia. Una sentencia histórica que convirtió su victoria en cenizas eternas. Me llamo Elena Vargas, y en las calles empedradas de Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos antiguos bajo el sol abrasador, aprendí que el amor es solo un velo fino sobre el abismo de la codicia humana. Tenía 38 años cuando todo comenzó a deshilacharse. En esa primavera de 2022 que olía a azahares y a promesas rotas. Mi vida era un tapiz perfecto, casada con Javier Ruiz, un abogado carismático cuya sonrisa podía abrir puertas en los juzgados más impenetrables de Andalucía, madre de un niño de 10 años, Mateo, cuya risa era el único bálsamo contra las sombras que ya entonces intuía en mi matrimonio. Yo dirigía una pequeña clínica pediátrica en el barrio de Triana, un refugio para los hijos de familias humildes que no podían permitirse los hospitales privados de Madrid. No era rica, pero éramos felices. O eso me decía el espejo cada mañana mientras me recogía el cabello castaño en un moño desordenado y besaba la frente de Mateo antes de salir. Javier y yo nos conocimos en la Universidad de Sevilla, en una clase de Derecho Penal donde él defendía con pasión la idea de que la justicia era ciega, pero no sorda a los gritos de los inocentes. Yo, estudiante de medicina, lo reté en un debate sobre el acceso a la salud pública. Y de esa chispa nació un romance que duró 16 años. El escalorrápido, socio en un bufete de élite, con trajes italianos y un reloj que costaba más que mi sueldo anual. Yo me conformaba con mi clínica, financiada en parte por una herencia modesta de mis padres, que murieron en un accidente de coche cuando yo era apenas un adolescente. Somos un equipo, me decía él, besándome en la nuca mientras firmábamos hipotecas para nuestra casa en el barrio de Nervión, una villa con jardín donde Mateo jugaba al fútbol con sus amigos. Pero las grietas empezaron a aparecer como venas en una hoja marchita. Javier llegaba tarde, con excusas de reuniones eternas en el juzgado. Yo notaba el perfume ajeno en su camisa, un aroma floral que no era mío, pero lo atribuía al estrés de un caso grande. Defendía a un constructor corrupto acusado de sobornos en obras públicas. Mi mejor amiga, Carmen López, era mi confidente en todo. Nos conocimos en el hospital donde hice mi residencia, ella, enfermera jefe, con su melena negra rizada y ojos que parecían leer el alma. Elena, no seas paranoica, me decía cuando le confesaba mis dudas, abrazándome con esa calidez que solo las amigas de verdad poseen. O eso creía yo. La noche que todo cambió fue un viernes de mayo, con el aire cargado de jazmín y el rumor distante de una feria en el río. Mateo había estado tosiendo durante semanas, un resfriado persistente que yo atribuía al polen de los naranjos. Mamá, me duele el pecho, me dijo esa tarde, con su voz infantil quebrada por el esfuerzo. Lo llevé a la clínica de inmediato. Pero el equipo de rayos X estaba averiado, un retraso en el pago del mantenimiento, juró mi secretaria. Insistí en transferirlo al Hospital Virgen del Rocío, el grande en el centro de Sevilla. Allí, en la sala de emergencias iluminada por fluorescentes fríos, un médico con bata manchada me miró con piedad. Neumonía avanzada. Señora Vargas. Necesita antibióticos intravenosos ya. Pero, ¿hay un problema con el seguro? ¿El seguro? Mateo estaba cubierto por el sistema público. Pero esa noche, el papeleo se enredó en un limbo burocrático.
Horas pasaron mientras yo suplicaba en los pasillos, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Javier no contestaba el teléfono. Carmen, que trabajaba en ese mismo hospital, me envió un mensaje: estoy en quirófano. Amor. Aguanta. Llegaré pronto. Amor. Qué palabra tan inocente entonces. Al amanecer, Mateo dejó de respirar. Un paro respiratorio, dijeron los informes. La neumonía había perforado un pulmón, y la demora en el tratamiento, esa maldita demora, fue el cuchillo que se lo llevó. Yo estaba allí, sosteniendo su manita fría, gritando su nombre hasta que mi voz se rompió como cristal. El mundo se volvió gris, un vacío que succionaba el aire de mis pulmones. Javier llegó 2 horas después, con los ojos rojos y una disculpa balbuceante. Un cliente de emergencia. Elena. Lo siento tanto. Me abrazó, pero su cuerpo era rígido, como si cargara un peso invisible. Carmen apareció al atardecer, con flores marchitas en las manos y lágrimas que parecían genuinas. Mi niña. ¿Cómo? Mateo era. Era luz. Lloramos juntas en la capilla del hospital. Un rincón olvidado con velas parpadeantes y el olor a incienso rancio. Ella me llevó a casa esa noche. Me preparó té con hierbas de su jardín. Y juró: no estás sola. Yo te cuido. Semanas después, enterramos a Mateo en el cementerio de San Fernando, bajo un ciprés que sombreaba lápidas centenarias. La Sevilla de luto se vestía de negro, mis padres lejanos, colegas de la clínica, incluso el cura del barrio que bendijo su ataúd diminuto. Javier organizó todo, eficiente como siempre, pero yo notaba sus miradas evasivas, sus manos que temblaban al firmar papeles. Tenemos que ser fuertes, me decía, pero sus palabras eran huecas, ecos en una catedral vacía. La ruina económica llegó como un mazazo. Mi clínica, ese sueño que construí con sudor y noches en vela, recibió una notificación de embargo. Deudas impagadas. Decía el documento oficial del juzgado: 150.000 euros en facturas médicas de Mateo que, inexplicablemente, no estaban cubiertas. ¿Cómo es posible?, grité a Javier, agitando los papeles en nuestra cocina, donde el sol entraba a raudales pero no calentaba nada. Él palideció, murmuró algo sobre errores administrativos, prometió investigarlo. Pero yo sabía que algo apestaba, como el Guadalquivir en verano cuando las algas mueren. Una noche, incapaz de dormir, revisé las cuentas bancarias desde mi teléfono. El saldo de nuestra cuenta conjunta: 0. Transferencias masivas a una offshore en las Islas Caimán, firmadas por Javier. Y allí, en el historial, un nombre que me heló la sangre: Carmen López. Mi mejor amiga, mi hermana de alma, había sido nombrada beneficiaria en un fideicomiso secreto que Javier creó meses atrás. Habían vendido acciones de mi clínica, acciones que yo le había transferido a él para protegerlas durante un litigio menor. Y el dinero había volado. La traición me golpeó como una ola del Atlántico en la costa gaditana. Javier y Carmen, amantes desde hacía un año, habían conspirado para sangrarme seca. Usaron las deudas falsificadas para cerrar el hospital temporalmente esa noche fatal, retrasando el tratamiento de Mateo. No fue un error, fue un cálculo frío para forzar el embargo y reclamar todo. Yo, la tonta esposa, la madre distraída, era el peón sacrificado en su tablero de ajedrez. Me senté en el suelo de la cocina, con el teléfono en la mano, y por primera vez desde la muerte de Mateo, no lloré. Sentí una rabia pura, un fuego que ardía en mis venas como el vino de Jerez en una garganta sedienta. No os saldréis con la vuestra, susurré al vacío. Y en ese momento, nació la venganza, no un arrebato ciego, sino un plan meticuloso, tejido con hilos de ley y sombra, que los arrastraría al infierno que merecían. Los días siguientes fueron un borrón de formalidades y fingimientos.
El funeral de Mateo aún resonaba en mis oídos, el llanto ahogado de los tíos. El sermón del cura sobre la voluntad divina que sonaba como una burla cruel. Cuando empecé a reconstruir el rompecabezas de su traición. Sevilla. Con sus patios floridos y sus bares de tapas donde los secretos se susurran entre copas de manzanilla. Se convirtió en mi tablero de ajedrez. Caminaba por las calles de la Macarena, pasando por conventos silenciosos donde monjas rezaban por almas perdidas. Y planeaba. No era una mujer rota. Era una viuda de la ilusión, armada con el dolor que ellos mismos forjaron. Javier intentó mantener la fachada. Elena, hablemos, me dijo una mañana en la terraza de nuestra casa, donde las bugambillas trepaban por las paredes como venas hinchadas. Estaba afeitado de fresco, con esa colonia cara que ahora asociaba al olor de la mentira. Es un malentendido. Carmen es solo una colega. Las transferencias fueron para un fondo de inversión que beneficiaría a todos. Su voz era suave, como el flamenco que toca en las cuevas de Sacromonte. Pero yo veía el tic en su mandíbula, el sudor perlado en su frente pese al fresco matutino. Le sonreí, por primera vez desde la tragedia. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Claro, amor. Hablemos. Saqué el portátil y abrí los extractos bancarios, proyectándolos en la pared blanca como un cine improvisado. Allí estaban, 200.000 euros desviados en 6 meses. Un rastro digital que un estudiante de contabilidad podría seguir. Javier palideció. Su café se enfrió en la mesa de hierro forjado. Eso es confidencial, balbuceó. Confidencial para mí, tu esposa. Le espeté. Mi voz un látigo que cortó el aire. El dinero de la clínica que salvó vidas. El que iba a educar a nuestro hijo. Mencioné a Mateo. Y algo se rompió en él. Lágrimas genuinas. O eso parecía. Rodaron por sus mejillas. Perdóname, Elena. Fue un error. Carmen y yo. Nos dejamos llevar. Pero todo se arreglará. Venderemos la casa. Te daré la mitad. Mentiras. Sabía que ya habían comprado un ático en el centro, pagado con mi sangre. Asentí, fingiendo debilidad, y lo dejé ir al trabajo con un beso en la mejilla que sabía a veneno. Carmen fue más sutil. Me llamó esa tarde, su voz trémula al otro lado de la línea. Elena, mi vida, ¿cómo estás? No puedo imaginar tu dolor. Estábamos en su apartamento en el barrio de Santa Cruz. Un laberinto de callejones donde los turistas beben sangría y los locals ocultan affaires. Ella abrió la puerta con un abrazo efusivo. Su perfume floral envolviéndome como una niebla traicionera. Ven, siéntate. Te he preparado gazpacho, como a ti te gusta. Hablamos de Mateo. De los recuerdos, cómo ella lo llevaba al parque de María Luisa en su bicicleta con sidecar, riendo mientras él gritaba de emoción. Lágrimas compartidas, manos entrelazadas. Pero yo observaba el nuevo collar de oro en su cuello, el brillo de un anillo que no era de amistad. ¿Sabes, Carmen? Dije casualmente, sorbiendo el gazpacho frío que quemaba como ácido en mi garganta. He estado revisando papeles. Hay algo raro con las facturas del hospital esa noche. El seguro de Mateo no cubrió nada. Sus ojos, esos ojos que juré leían almas, se desviaron un segundo hacia la ventana, donde el sol poniente teñía las tejas de naranja sangre. Oh, burocracia. Ya sabes. Yo estaba en quirófano. No pude hacer más. Mentira. Tenía copias de los turnos, ella había pedido el día libre, por una cita dental. Javier la había recogido en su coche, según el GPS que hackeé con ayuda de un técnico freelance, un chico de Triana que odiaba a los abogados por arruinar a su familia. No la confronté. En cambio, le conté mi plan, demandar al hospital por negligencia. Recuperar la clínica.
Necesito tu testimonio, amiga. Eres enfermera. Viste todo. Ella palideció, pero asintió con fervor. Por supuesto. Por Mateo. Ah, la culpa. Esa serpiente que se enrosca en el pecho. La vi en su postura encorvada, en cómo evitaba mi mirada. Pero la culpa no bastaba. Yo quería su ruina. Empecé a tejer la red esa semana. Contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco, con cicatrices de una redada fallida en el puerto de Cádiz. Señora Vargas, esto costará, gruñó en su oficina cutre, llena de humo de tabaco y archivos amarillentos. Quiero todo, correos, mensajes, cuentas offshore. Y discreción. Él sonrió, mostrando un diente de oro. En Sevilla, la discreción es tan sagrada como la Semana Santa. Los primeros hallazgos fueron dagas en mi corazón. Fotos de Javier y Carmen en un hotel de Marbella, ella en bikini. Él con una copa de champán, riendo como si el mundo fuera suyo. Mensajes de WhatsApp, amor. Elena no sospecha nada. Pronto seremos libres. Y peor, un email de Javier a un contable, ordenando inflar las deudas de la clínica para forzar el embargo. El chico fue colateral, escribió. Colateral. Mi hijo, reducido a una nota al pie en su ambición. La rabia me consumía por las noches. Me despertaba sudando, con pesadillas donde Mateo me preguntaba por qué no lo salvé. Caminaba por el Alcázar, entre jardines moriscos donde los fantasmas de reyes traicionados susurraban consejos, y juraba por la Virgen de la Esperanza Macarena que ellos pagarían. No con dinero, eso era fácil de recuperar, sino con todo, reputación, libertad, el sueño americano que soñaban en su ático. Contacté a un abogado. No cualquiera, mi prima Lucía, una fiscal implacable en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Elena, ¿qué has hecho?, me dijo cuando le mostré las pruebas, en su despacho con vistas al río, donde barcazas cargadas de naranjas flotaban perezosas. Esto es conspiración, fraude, posiblemente homicidio imprudente. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con una mezcla de piedad y admiración. Pero cuidado, Javier es astuto. Te destrozará en el juzgado. Que lo intente, respondí. Mi voz un acero forjado en el yunque del dolor. Lucía se convirtió en mi aliada, la voz de la razón en mi tormenta. Juntas, preparamos la demanda contra Javier por fraude conyugal, contra Carmen por complicidad en negligencia médica. Pero no era suficiente. Quería que sufrieran, que sintieran el vacío que yo cargaba. La primera grieta en su armadura llegó accidentalmente. Paco me llamó una noche, señora. Han transferido más dinero. A una cuenta en nombre de un tal M. Ruiz López. Un hijo. Carmen estaba embarazada de Javier. 3 meses. El twist que no esperaba, no solo me robaron, planeaban reemplazarme con una familia nueva, construida sobre las ruinas de la mía. El fuego en mi pecho rugió. Ahora, la venganza tenía un rostro inocente. Pero los padres. Ellos arderían. Con la noticia del embarazo, mi plan mutó de venganza personal a una sinfonía de destrucción. Sevilla, esa ciudad de contrastes, luz y sombra, pasión y traición, se convirtió en mi aliada. Las murallas del Real Alcázar, con sus azulejos que narran historias de moros y cristianos, me recordaban que toda corona tiene su precio. Yo no buscaba coronas, buscaba justicia. Esa diosa caprichosa que a veces se disfraza de furia. Primero, ataqué donde dolía el dinero. Usando las pruebas de Paco, Lucía presentó una orden judicial para congelar las cuentas offshore. Fue un jueves por la mañana, en el juzgado de la Plaza de San Francisco, donde el aire olía a café quemado y a desesperación. Javier llegó corriendo, con el traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. Elena,
Esto es una locura. Me demandas a mí, tu marido. Su voz era un rugido contenido. Pero el juez, una mujer severa con gafas de montura fina, lo silenció con un golpe de mazo. Señor Ruiz, conténgase. La señora Vargas tiene derecho a defender sus bienes. Vi su pánico, ese destello de animal acorralado. Y por un segundo, recordé al hombre que me cortejó con poemas de Lorca bajo las estrellas de la Giralda. Pero el recuerdo se evaporó como humo de un cigarro en el viento del Guadalquivir. No es defensa, Javier, le susurré al salir, mientras él firmaba la fianza. Es el comienzo del fin. Carmen se enteró esa tarde. Me llamó histérica, Elena. Por Dios, el bebé, el estrés podría. Fingí preocupación. Ven a casa. Hablemos como adultas. Ella llegó temblando, con un jersey holgado que ocultaba el bulto incipiente. Nos sentamos en el salón, donde fotos de Mateo aún colgaban torcidas en las paredes. Es de Javier, confesó al fin, lágrimas surcando su rostro como ríos en la sierra de Grazalema. Lo amamos, Elena. Fue un error, pero el amor. ¿Amor? Repetí. Mi risa un sonido amargo, como aceitunas verdes mordidas. Tuviste como Mateo se ahogaba en deudas que fabricasteis. Inflasteis las facturas. Retrasasteis el alta para que el embargo cayera esa noche. Eso es amor. Ella negó, balbuceando excusas, un desliz administrativo. Pánico por el romance descubierto. Pero yo tenía los emails, impresos y extendidos sobre la mesa como cartas de un tarot funesto. Te daré una salida. Mentí. Testifica contra él. Di que te coacciono. Y el fiscal será indulgente con el bebé. Sus ojos se iluminaron. Un destello de salvación. Sí, Elena, haré lo que sea. Por nuestra amistad. Nuestra amistad. Qué ironía. Como un torero que saluda al toro antes de clavarle la espada. Pero Carmen no era tonta. Esa noche, Javier la convenció de lo contrario. Lo supe por el micrófono que Paco instaló en su ático ilegal. Pero en la guerra de sombras, las reglas se doblan. Ella nos destruirá, decía él, paseando como un león enjaulado. Negaremos todo. Tú di que está loca de dolor, que inventa mentiras. Carmen, con voz quebrada por náuseas matutinas, accedió. Por el bebé, Javier. Por nosotros. La prensa olfateó sangre. Un reportero de El Correo de Andalucía, un tipo desaliñado llamado Miguel, me contactó. Señora Vargas, ¿es verdad lo del fraude en la muerte de su hijo? No negué, alimenté el fuego con detalles anónimos. Al día siguiente, titulares, escándalo en sanidad sevillana, negligencia o conspiración. Javier perdió un cliente grande. Un político local que no toleraba escrutinio. Su bufete, ese templo de mármol en la Avenida de la Constitución, empezó a tambalearse. Yo, meanwhile, reconstruía. Reabrí la clínica con un préstamo de Lucía y donaciones de la comunidad de Triana, donde las madres lloraban por Mateo como por un hijo propio. Eres nuestra guerrera, me dijo una gitana en el mercado, apretando mi mano con lazos rojos de protección. La solidaridad andaluza, cálida como un abrazo en la feria de abril, me dio fuerzas. Pero por dentro, la atería bullía, soñaba con sus rostros desfigurados por el escándalo, con Carmen pariendo en una celda, Javier mendigando en las calles que una vez dominó. El primer contraataque llegó sutil. Anónimos en mi buzón, cállate o el niño no fue el único. Amenazas veladas, firmadas con una flor el símbolo de Carmen. Javier me visitó esa noche, con una botella de Rioja como ofrenda de paz. Alguien te odia, Elena. Déjalo ir. Intentó abrazarme, pero lo aparté como a una víbora. Sé que fuisteis vosotros. Pero no pararé. Lucía me advirtió, están desesperados. Podrían ir a lo bajo.
Tenía razón. 2 días después, un escándalo falso estalló, un artículo en un tabloide digital acusándome de malversación en la clínica, de usar fondos para venganzas personales. Mi reputación, ese frágil cristal, se agrietó. Pacientes dudaron. Donantes se retractaron. Me senté en mi despacho, rodeada de historiales médicos amarillentos. Y por primera vez, el agotamiento me venció. Lágrimas calientes rodaron. No por ellos, sino por Mateo, valió la pena. Mi amor. Pero la rabia renació como un fénix en las hogueras de la Semana Santa. Llamé a Paco, encuéntrame algo sucio sobre Javier. Algo que lo hunda. El río. Un sonido ronco como grava en el río. Ya lo tengo, señora. Un caso antiguo sobornó a un testigo en un juicio de corrupción. Hay grabaciones. El clímax se acercaba. Presentamos la moción en corte, no solo fraude, sino obstrucción de justicia pasada. Javier, convocado, llegó con su propio abogado, un tiburón de Madrid con acento castizo. Esto es calumnia, gruñó. Pero el juez ordenó una investigación federal. La red se cerraba. Carmen, en pánico, me envió un mensaje, perdóname. Fue él quien planeó lo de Mateo. Una grieta en su fachada. La usaría. La investigación federal irrumpió como un vendaval de la Sierra Nevada, barriendo las mentiras que Javier y Carmen habían apilado como castillos de naipes en un casino de Jerez. Agentes de la Guardia Civil, con uniformes impecables y miradas que perforaban el alma, allanaron el ático esa madrugada de julio, cuando el calor de Sevilla se pegaba a la piel como una segunda capa de culpa. Yo lo vi desde mi ventana en Nervión, a kilómetros de distancia, pero el teléfono de Paco transmitía en vivo puertas derribadas, carpetas volando. Javier esposado contra la pared mientras gritaba, «Esto es un error, Elena. Juro que te mataré por esto». Su rabia era música para mis oídos, un pasodoble furioso que bailaba en mi pecho. Carmen, con el vientre redondeado bajo una bata de seda, sollozaba en el suelo, por favor. Mi bebé. Los agentes la ignoraron, confiscando laptops y discos duros que contenían el veneno digital de su hacer, videos íntimos, planes financieros. Incluso un borrador de testamento donde Mateo era borrado como una mancha en un lienzo. La prensa se cebó. El AB se tituló Abogado sevillano implicado en muerte infantil por fraude. Fotos granuladas de Javier saliendo del juzgado, con la cabeza gacha y el traje manchado de sudor. Carmen, protegida por su embarazo, dio una rueda de prensa lacrimógena. Soy víctima de un hombre manipulador. Elena es mi amiga, su dolor es el mío. Mentiras envueltas en empatía. Pero el público, ese jurado invisible de tabernas y redes sociales, empezaba a dudar. Comentarios en Twitter ahora X como una enfermera deja morir a un niño por dinero. Hashtags como justicia para Mateo se viralizaron, desde las playas de la Costa del Sol hasta los olivares de Jaén. Yo mantuve el perfil bajo, pero no inactivo. En la clínica, ahora rebautizada Mateo Esperanza, atendí a pacientes con una sonrisa estoica, mientras Lucía y yo pulíamos el caso. Tienen miedo, me dijo ella en una cena en su casa, un piso modesto en el Cerro del Águila con vistas a la Giralda iluminada. Javier ha pedido un acuerdo, devolverá el dinero si retiras los cargos. Reí, cortando el jamón ibérico con un cuchillo que relucía como mi determinación. Diles que no. Quiero juicio. Quiero que el mundo vea. El conflicto escaló en lo personal. Javier, liberado bajo fianza gracias a un aval de su bufete agonizante, me emboscó en el supermercado de El Corte Inglés. Empujó mi carrito contra los estantes de aceite de oliva, sus ojos rojos como los toros de Osborne. Puta loca. ¿Crees que ganarás? Tengo amigos en alto, jueces, políticos. Te enterraré. Escupió las palabras.
Su aliento a whisky barato. La gente miró, pero nadie intervino esa cobardía española ante el drama familiar. Llamé a la policía, pero él huyó antes. Esa noche, sola en la casa vacía, bebí vino tinto hasta que el mundo giró. Recuerdos de Mateo me asaltaron, su primer paso en la playa de Cádiz, arena pegada a sus piecitos, su dibujo torpe de nuestra familia, con Javier más alto que todos. ¿Cómo un hombre podía traicionar eso? La atería se mezcló con H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN fugaz. ¿Y si hubiera visto las señales antes? Pero no. Ellos eligieron el abismo. Carmen jugó su carta, me visitó en la clínica. Con un ramo de gladiolos, flores de duelo. ¡Qué ironía! Elena, por favor. El bebé se mueve. Siente esto. Tomó mi mano, colocándola en su vientre. Un patadita. Inocente. Me partió el alma. No es Mateo, le dije, retirando la mano como de un hierro candente. Pero tú lo matasteis. Tu silencio esa noche fue el veneno. Ella se derrumbó. Confesando entre sollozos, Javier me obligó. Dijo que si no inflábamos las deudas, la clínica cerraría de todos modos por tus errores. Yo lo amaba. Pensé que Mateo se recuperaría. Excusas, pero suficientes para el fiscal. Lucía grabó la conversación con consentimiento oculto, y la usamos como ariete. Ahora, Carmen era testigo en contra de Javier, a cambio de inmunidad parcial. Él contraatacó con saña. Difamó a Lucía en círculos legales, sobrina corrupta, vendida a la viuda loca. Ella perdió un ascenso, pero su rabia se alineó con la mía. Ahora es guerra total, juró, mientras bebíamos café en una terraza del barrio de San Bernardo, con el tráfico rugiendo como un río enfurecido. El clímax judicial se acercaba, audiencia preliminar en septiembre, con el calor aún pegajoso y las procesiones de la Virgen de la Caridad resonando en las calles. Javier, aislado, empezó a desmoronarse. Mensajes desesperados, Elena, ¿te amo aún? Detén esto. Los borré, cada uno un clavo en su ataúd. Pero el verdadero conflicto ardía en mí. En sueños, veía a Mateo, acusándome, ¿por qué tanto odio? Mamá. Despertaba con el corazón acelerado, cuestionando si la venganza me convertía en ellos. Lucía lo notó, no es odio, es equilibrio. Ellos te quitaron todo, tú devuelves justicia. La red se tensaba. Paco trajo el golpe maestro, grabaciones de Javier sobornando al testigo antiguo, en un bar de la Alameda de Hércules, con voces borrosas pero incriminatorias. Esto lo hunde, dijo Paco, encendiendo un puro. Lo entregamos al fiscal. Y el caso se expandió, no solo mi tragedia, sino una red de corrupción en el sistema judicial andaluz. Carmen dio a luz prematuramente esa semana. Un niño sano llamado irónicamente Mateo. Lo supe por los tabloides. Ella lo acunaba en una maternidad privada, pero su rostro en las fotos era una máscara de terror. Javier no podía visitarla, orden de alejamiento. Su imperio caía, ladrillo a ladrillo. Yo, en la quietud de mi jardín, planté un limonero en memoria de mi hijo. Sus raíces se hundirían profundas, como milla resolución. El juicio sería el incendio final. El juicio comenzó un lunes de octubre, bajo un cielo plomizo que lloraba por Sevilla como si la ciudad misma sintiera el peso de las almas en juego. El Tribunal de lo Penal, un edificio austero en la calle San Vicente con columnas que evocaban templos romanos, se convirtió en mi coliseo. Periodistas apiñados en la entrada, flechis como relámpagos, gritando preguntas, señora Vargas, ¿busca sangre o justicia? Respondí con una mirada que decía todo, ambas. Javier estaba irreconocible, barba descuidada, ojos hundidos como pozos en la Alpujarra. Carmen, a su lado en el banquillo de acusados,
Mecía un pañal invisible en su regazo. El bebé confiado a una niñera bajo custodia. Lucía, como fiscal adjunta, presentó las pruebas con la precisión de un cirujano. Extractos bancarios, emails, la grabación de Paco que resonó en la sala como un trueno. El acusado Ruiz y la coacusada López no solo defraudaron a la demandante, declamó, su voz cortando el aire viciado, sino que su negligencia criminal contribuyó directamente a la muerte de Mateo Vargas, un menor de 10 años. El público jadeó. Madres en las gradas sollozaron, recordando sus propios miedos en hospitales saturados. Javier se removió, sudando profusamente. Mentiras, gritó cuando le tocó declarar. Elena está loca de dolor. Inventó todo por celos. Su abogado, el tiburón madrileño, lo respaldó con tecnicismos, falta de causalidad. La muerte fue un accidente médico. Pero entonces vino Carmen. Subió al estrado temblando, jurando sobre la Biblia con manos que olían a leche materna. Yo lo vi todo. Empezó, voz quebrada. Javier planeó el embargo para quedarse con la clínica. Esa noche, alteró los registros para retrasar el tratamiento. Dijo que Mateo. Que no importaba, que tendríamos más hijos. La sala estalló en murmullos. Javier la miró con odio puro, un lobo traicionado por su hembra. Mientes, puta, rugió él, lanzándose sobre la barandilla. Guardias lo sujetaron, mientras ella se derrumbaba en lágrimas. Yo, desde el asiento de la demandante, sentí una punzada, no triunfo, sino vacío. Esta mujer, que una vez fue mi hermana, ahora era un títere roto en mi obra. El juez, la misma de la audiencia preliminar, golpeó el mazo, orden. Pidió receso. Y en el pasillo, Lucía me abrazó. Lo tenemos. Pero prepárate, Javier contraatacará. Lo hizo al día siguiente. Su defensa presentó pruebas, un informe psiquiátrico falso, comprado a un matasanos de Málaga, declarando que yo sufría delirios persecutorios postraumáticos. La demandante fantasea venganzas, leyó el abogado, con una sonrisa lobuna. Fotos manipuladas de mí gritando en la clínica circularon en pantallas, parecía una loca, no una madre. El jurado dudó, vi sus rostros, andaluces de a pie, un panadero de Carmona, una ama de casa de 2 hermanas, frunciendo cejas. Mi reputación, esa vez más, pendía de un hilo. Subí al estrado, piernas de plomo, y hablé no como víctima, sino como superviviente. Señores, ¿creen que inventé la muerte de mi hijo? Miren estas fotos. Proyecté imágenes de Mateo riendo en la feria, durmiendo en mi regazo. Ellos me lo quitaron por codicia. Y sí, estoy rota. Pero no loca. Exijo justicia. No por odio, sino por todos los Mateos que vendrán. Silencio. Lágrimas en el jurado. Lucía presentó la contraprueba, el informe era fraudulento. El psiquiatra suspendido por ética. El abogado palideció. El clímax estalló en la tarde del tercer día. Javier, en un arrebato, confesó parcialmente, sí, transferí dinero, pero la muerte fue error. Elena nunca me quiso de verdad. Sus palabras, un boomerang, revelaron su vacío. Carmen, desde su asiento, gritó, mentiroso, tú dijiste que la clínica valía más que un niño enfermo. Caos. El juez expulsó a Javier, y el jurado deliberó 2 horas. Yo esperé fuera, fumando un cigarro por primera vez en años, el humo mezclándose con la lluvia que azotaba las palmeras. Lucía se unió, ganaremos. Pero ¿y después? El veredicto, culpables. Fraude agravado. Negligencia criminal. 10 años para Javier, 5 para Carmen, con libertad condicional por maternidad. La sala aplaudió, flechistegaron. Javier me miró al salir.
Esposado, te destruiré desde dentro. Vacío. Pero el verdadero clímax fue interno. Esa noche, en casa, abrí una botella de fino de Sanlúcar y brindé por Mateo. La venganza era dulce, pero amarga, me había consumido, dejando solo cenizas. La sentencia histórica cayó como el mazazo final de una procesión de la Macarena, no solo prisión, sino disolución de todos sus bienes en mi favor, más una indemnización pública al sistema de salud andaluz en nombre de Mateo. El juez, en su fallo leído con voz grave que resonó en los pasillos del tribunal, declaró: esta corte reconoce no solo el crimen material, sino el moral, la traición a la confianza familiar y sacerdotal. Prensa internacional, El País lo llamó el juicio del siglo en Andalucía. Javier y Carmen, esposados ante las cámaras, fueron arrastrados a la sombra de la cárcel de Albolote, en Granada, donde el viento de la sierra aúlla como almas en pena. Yo salí al mundo renovada, pero marcada. La clínica floreció, donaciones llovieron de toda España, madres peregrinando a Triana con velas y oraciones. Lucía fue ascendida, Paco abrió su propia agencia, y hasta el cura de San Fernando me bendijo en misa. Perdona, Elena, pero recuerda, la justicia divina trasciende la humana. Pero la venganza cobra su precio. Javier apeló desde prisión, enviando cartas venenosas: disfruta tus millones, viuda. Pero sabe que te odio más que a la muerte. Carmen, en visitas conyugales negadas, dio a luz a su Mateo en una celda adaptada, y me escribió: perdóname. Nuestro hijo pregunta por tías. ¿Perdonar? El perdón es un lujo para los enteros. Yo era un mosaico de grietas. El twist llegó 6 meses después, en una carta anónima deslizada bajo mi puerta una nochebuena nevada rara en Sevilla, como un milagro invertido. No todo fue como crees, decía. Adjunto: un USB. Lo inserté en mi laptop, corazón latiendo como tambores de Semana Santa. Videos. No de traición, sino de verdad. Javier y Carmen no iniciaron el affair por codicia. Fue ella quien lo sedujo, pero el motor era otro. Mi propia madre, en su testamento, había dejado una cláusula secreta. La herencia no era modesta, era una fortuna oculta en propiedades en Costa Brava, valuada en millones, condicionado a que yo no me divorciara antes de los 40. Javier lo descubrió investigando un caso viejo. Protejamos a Elena, le dijo a Carmen en el video, voz temblorosa. Si se divorcia, pierde todo. Inflaremos deudas para forzar estabilidad. Pero... el niño. El plan se torció, el embargo era para salvarme. Pero la negligencia esa noche fue pánico puro cuando Mateo empeoró. Carmen, llorando en la grabación, la llamé. Pero Javier dijo que esperáramos el seguro. Dios, qué error. El twist me destrozó. No eran monstruos puros, eran idiotas ambiciosos que creyeron salvarme traicionándome. Mi herencia, ese fantasma, lo inició todo. Lloré hasta el alba. No por ellos, sino por la ilusión rota de mi propia vida. ¿Y si hubiera sabido? Quemé el USB en el jardín, bajo el limonero de Mateo. No lo usé en apelación, su prisión era ya su infierno. Pero visité a Carmen en Albolote, a través de barrotes fríos. Sé la verdad, le dije. Ella palideció, entonces. ¿Por qué no nos salvas? Porque el daño es irreversible. Pero por el niño. Os perdono. No por vosotros, sino por mí. Javier rechazó la visita. Murió 2 años después. Cáncer rápido. Solo en su celda. Carmen salió en condicional, mudándose a un pueblo en Extremadura con su hijo. Yo vendí la fortuna. Fundé una fundación para clínicas gratuitas. Sevilla me abraza aún, con sus fiestas y sus duelos. Pero llevo la cicatriz. La venganza no cura, transforma. Hoy, bajo la Giralda, susurró a Mateo: ganamos. Mi luz.
Pero perdimos mucho. La vida sigue. Un río como el Guadalquivir, traicionero, pero eterno.